Listo, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En este caso, pues, ¿no? Que nos quedamos en enfermedades papuloscamosas. Listo. Prosiguiendo con lo que es el tema, ¿no? El día de hoy nos toca ver tipos de dermatosis. En primer lugar, tenemos la dermatosis eczematosa. Cuando hablamos nosotros de dermatosis eczematosas, principalmente es hablar de lo que son dermatitis, ¿no? Que es muy parecido o es sinónimo de hablar de lo que es un eczema, que se utiliza para designar grupo de patologías que tienen en común una inflamación de la piel. Una inflamación que puede ser aguda, puede ser subaguda o puede ser crónica. Vamos a encontrar una clínica polimorfa. Podemos encontrar lo que es prurito, el cual es el síntoma cardinal, junto con otras alteraciones cutáneas típicas. Entonces, vamos a encontrar diversos tipos. Dermatitis atópica, dermatitis de contacto, que es lo más común, dermatitis seborreica, dermatitis numular, eczema esteatóxico y el eczema dishidrótico. Cuando hablamos de dermatitis atópica, es una enfermedad inflamatoria crónica recidivante y es la más frecuente. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Prurito intenso. Habitualmente inicia en la lactancia, es decir, presenta un inicio temprano. Pero también vamos a encontrar que puede presentarse en la edad adulta y a ello ya se le conoce como un inicio tardío. La prevalencia es del 10 al 30% en el caso de los niños y del 2 al 10% en el caso de los adultos. Vamos a ver que es una enfermedad también genética compleja, ¿no? Con influencias medioambientales. ¿Cuál es su patogenia o por qué se produce? Cuando hay una disfunción de la barrera epidérmica, cuando hay una disfunción inmune o cuando encontramos alteración del microbioma. Esa dermatitis va a estar modulada por factores genéticos, también por factores ambientales. Como lo mencioné anteriormente, la dermatitis atópica tiene predisposición genética y la parte genética puede ser responsable de hasta un 90% de los casos. Encontramos dos fases. La fase aguda, donde tenemos pápulas, vesículas, eritema y edema. Y la fase crónica, donde ya encontramos, por ejemplo, liquenificación, encontramos descamación. Entonces, aquí la parte de dermatitis, ¿no? Lactante, infantil y adolescente. La dermatitis que se origina en los lactantes es de edad de 0 a 2 años. Lo que vamos a encontrar son eczemas exudativos. ¿Dónde se va a localizar? Principalmente mejillas, cuero cabelludo, zonas de extensión de extremidades. Si hablamos de la parte infantil, es que va de 2 a 12 años. ¿Listo? Lesiones, lo que encontramos son eczemas subagudos. ¿Y dónde se van a localizar? En la flexura cubital, en la flexura poplitea, en la zona periorbitaria y peribucal y a nivel del dorso de las manos. En el caso de los adolescentes, es una edad mayor a 12 años. ¿Qué tipo de lesiones encontramos? Eczema crónico y liquenificación. Localizado en flexuras, cuello, dorso de manos y pies. Dentro de algunas características que vamos a encontrar dentro de asociación a dermatitis atópica, tenemos, por ejemplo, los pliegues de Denny Morgan, ¿no? A nivel de los párpados inferiores. Un oscurecimiento orbitario,
keratosis pilar, excoriaciones, cerosis, ictiosis vulgar. Podemos encontrar palidez facial central, pityriasis alba, algunos pliegues cervicales anteriores, hipo o hiperpigmentación postinflamatoria, y podemos encontrar también lo que es una hiperlinealidad palmar y plantar. Vamos a encontrar aquí algunos criterios para dermatitis atópica. Criterios mayores y criterios menores. Principalmente el criterio mayor más importante, en este caso, es el prurito, ¿no? La morfología y la topografía característica, una dermatitis crónica o recaída y algunos antecedentes de atopía. En el caso de los criterios menores, cerosis, un aspecto ictiosiforme, ¿no? Reactividad cutánea tipo 1, aumento sérico de inmunoglobulina E, tendencia a infecciones de la piel, deficiente inmunidad celular, conjuntivitis, pliegue de Denny-Morgan, pityriasis alba, prurito con sudoración, intolerancia a ciertos alimentos o un curso clínico influido por factores emocionales. Confirmamos una dermatitis atópica cuando encontramos 3 o más criterios mayores, o en todo caso, 3 o más criterios menores. Allí confirmamos dermatitis atópica. ¿Cuál es el tratamiento? Principalmente, primero, se identifica y se evitan factores desencadenantes. Si es un paciente con cerosis, ok, en ese caso, hidratación. Si es un paciente con prurito, lo que se recomienda son antihistamínicos. Si hay inflamación, corticoides. Y si hay un proceso infeccioso, principalmente antibióticos. En el caso de lo que es la terapéutica, hay una escalera terapéutica. Empezar con lo que son emolientes, corticoides tópicos, algunos inhibidores de la calcineurina tópica, ¿no? Eh, algunos inhibidores, o bueno, en este caso bandas, ¿no? Que puedan proteger contra los rayos ultravioleta, corticoides sistémicos, es decir, pulso corto para cuadros agudos, algunos fármacos como la ciclosporina, azatioprina, micofenolato, metotrexate, interferón gamma, omalizumab, rifuzimab, ¿no? En este caso vemos que hay un tratamiento de corticoides, tratamiento inmunosupresor para lo que es la dermatitis. Por otro lado, tenemos la dermatitis de contacto. Y en este caso, pues, vamos a ver que son eczemas que se van a producir por el contacto de la piel con sustancias externas. Es muy frecuente en las manos, ¿no? Principalmente lo vemos como enfermedades ocupacionales. Y según el mecanismo patogénico, se va a distinguir en dos. Tenemos la dermatitis de contacto irritativa, que es la más común, 80%, y la dermatitis de contacto alérgica, en un 20%. En el caso de la dermatitis de contacto irritativa, es un efecto tóxico local, es decir, cuando la piel, ¿no?, va a ingresar en contacto con sustancias químicas irritantes que provocan una reacción inflamatoria en la piel. Aquí no encontramos activación de mecanismos inmunológicos. Principalmente es un efecto tóxico y es local. Obviamente, cuando hablamos de sustancias químicas irritantes, van a deteriorar la piel por acción directa, ¿no?
por medio de mecanismos no inmunológicos. Generalmente son agentes químicos, detergentes, disolventes, ácidos o alcalis. En su fisiopatogenia, pues vamos a ver que la acción irritante va a alterar, obviamente, la función de la barrera cutánea, produciendo citotoxicidad. Y esta citotoxicidad lo que va a producir es un proceso inflamatorio. Lo más común son los ácidos, ¿no? Ácido acético, clorhídrico, que van a deshidratar, por ejemplo, o precipitan proteínas. El álcalis, disolución de la queratina. Algunos detergentes, principalmente el efecto de la solubilización de lípidos, la eliminación manto ácido, desnaturalización de proteínas, o los solventes, ¿no? Cuyo efecto es la solubilización de lípidos, alcohol, benzina, acetona, queroseno, son algunos irritantes frecuentes. En el caso de la dermatitis de contacto alérgica, es una reacción inflamatoria, pero en este caso a alérgenos específicos que penetran en la piel, en un individuo sensibilizado previamente por un mecanismo inmunológico de tipo 4. Hablamos aquí de hipersensibilidad. ¿Ok? Mecanismo inmunológico tipo 4. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Aparecen 24 a 96 horas de una reexposición. Las lesiones no siempre son limitadas a zona de contacto y podemos encontrar prurito, ardor y dolor. Lo que comúnmente encontramos son reacciones inflamatorias agudas o en todo caso crónicas ante sustancias que tienen contacto con la piel. Principalmente, ¿no? El sulfato de níquel es el que va a presentar la mayor o el mayor porcentaje, ¿no? De sustancias que pueden, pues, provocar dermatitis de contacto alérgica. El sulfato de níquel, que puede provocar también algunos tipos de dermatitis, ¿dónde lo encontramos? En broches, ¿no? Fantasía, monturas, pigmentos, pilas, algunas prótesis, lapiceros o picaportes. Parafenildiamina, principalmente son los reactivos de fotografía. Se pueden encontrar en los tintes de cabello, ¿no? En los colorantes textiles y en las tintas de impresión, ¿no? También puede producir dermatitis. Otro punto importante de la fotodermatosis. Enfermedades de la piel que pueden ser inducidas o pueden ser exacerbadas por la radiación electromagnética. Incluye la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja. Tenemos la fotosensibilidad cutánea. Se produce por la existencia de moléculas llamadas cromóforos. Estos cromóforos absorben la radiación ultravioleta durante la exposición al sol. Recuerden que el cromóforo más abundante es el ADN. Va a generar cambios con la radiación ultravioleta, como el bronceado, quemadura solar, envejecimiento y la carcinogénesis. Tenemos aquí una clasificación de la fotodermatosis. Puede ser idiopática, es decir, mediada por sistema inmune. Puede haber un defecto en la reparación del ADN. La fotosensibilidad que puede ser inducida también por sustancias químicas o sustancias, en este caso fármacos. ¿Ok? Las mediadas, probablemente, ¿no? Por inmunidad, son las fotodermatosis idiopáticas. Urticaria solar,
dermatitis actínica crónica, erupción polimorfa lumínica. Y obviamente tenemos también dermatosis fotoagravadas. ¿Qué quiere decir? Lesiones que se van a agravar con la exposición solar. Por ejemplo, acné vulgar, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, eritema multiforme, pelata, lupus eritematoso, rosácea, ¿no? Psoriasis, son enfermedades que se agravan a la exposición solar. Tenemos aquí la erupción polimorfa lumínica, que es la fotodermatosis más frecuente, inducida por luz solar, ¿no? Tenemos aquí los rayos ultravioleta, ¿no? Que es el espectro de acción, rara vez visible, afecta a todas las razas y fototipos cutáneos. ¿Es más común en dónde? En mujeres, o una relación de 4:1, y aparece con más frecuencia entre los 20 y 30 años. La prevalencia de esa erupción polimorfa lumínica, ¿no? Es alta en latitudes nortes, baja en zona ecuatorial. Encontramos aquí desarrollo de una tolerancia comunitaria inducida por las radiaciones ultravioletas, conocidas como endurecimiento. ¿A qué se debe ello? A la exposición solar durante todo el año en climas soleados. ¿Cuál es su característica? Va a aparecer pápulas eritematosas, placas, vesículas, ampollas, papulovesículas, edemas confluentes, a las pocas horas de la exposición. Generalmente afecta parte de piel expuesta, ¿no? Prácticamente nunca afecta toda la piel. Obviamente la distribución va a ser simétrica, ¿no? Se afecta cuello, cara externa, de lo que son brazos, dorso de las manos. Lo que sí es muy común es que se asocia mucho a lo que es el prurito. ¿Cuál es el tratamiento? Principalmente exacerbaciones, medidas de fotoprotección, el uso de antihistamínicos, corticoides tópicos, ¿no? Prednisona oral, azathioprina o ciclosporina. Es un tratamiento profiláctico en caso ya de las induraciones. Son sesiones profilácticas, ¿no? En este caso estamos observando, por ejemplo, ¿no? Algunas sesiones que tienen que ver con lo que son los rayos ultravioletas, ¿no? Lo que principalmente vemos son radiaciones, ¿no? Con tratamiento UV de banda estrecha, ¿no? Tiene mucha eficacia. Se recomienda 2 a 3 veces por semana, 15 sesiones, más el uso de prednisona, 0,5 o 1 miligramo por kilo por día, para limitar el fotoagravamiento. Tenemos también lo que es el prurigo actínico. Es una fotodermatosis, pero poco frecuente, ¿no? Igualmente se relaciona con lo que son eh, rayos ultravioletas. Afecta a nativos americanos, sobre todo a mestizos, siendo infrecuente en los caucásicos. Predominan fototipos 3 a 5, predominan lo que son mujeres y aparece durante la infancia. Desaparece en la adolescencia, pero puede persistir de forma indefinida. ¿Cuáles son sus características? Hay pápulas, hay nódulos costosos, ¿no? Las zonas expuestas al sol son las que principalmente van a sufrir. Y tenemos pues que frecuentemente se puede acompañar de conjuntivitis y, en este caso, queilitis. Tratamiento.
la fotoprotección estricta. Inhibidores de calcinurina, tópicos, corticoides tópicos, talidomida, ¿no? Vía oral, y la fototerapia, ¿no? Tratamiento, ¿no? Con V de banda ancha, ¿no? O banda estrecha, en este caso. Recuerden las dermatosis fotoagravadas, ¿no? Que pueden agravar ciertas enfermedades, ¿no? Ya mencionadas anteriormente, la más frecuente es acné, tipo de dermatitis, dermatosis, lupus, pelarra, pénfigo, psoriasis, ¿ok? Son las dermatosis más comunes en el caso de tipo fotoagravadas. Listo, y con ello se culmina lo que es el segundo tema. En este punto, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Listo. A ver, el siguiente tema es hablar, ya hemos visto enfermedades papuloescamosas, ¿no? Principalmente algunos tipos de dermatitis, principalmente eczemas. Y ahora vamos a ver la generalidad de las dermatitis, ¿no? Curso, bueno, tema muy importante, esto es lo que es este curso, ¿no? A ver, ya, a ver. Dermatitis de éstasis. Es un oponente común de espectro clínico, característica porque aquí encontramos una insuficiencia venosa crónica en extremidades inferiores. Puede surgir como un signo temprano de insuficiencia venosa crónica, pero puede persistir o recurrir y suele ser más prominente cuando las úlceras están presentes. La hipertensión venosa no crónica va a ser un desencadenante inicial. Recuerden que la dermatitis por éstasis es la causa más frecuente de diseminación secundaria de dermatitis. La prevalencia de esta insuficiencia venosa crónica es variable entre diferentes etnias, diferentes sociedades. Por ejemplo, Europa Central, ¿no? 15% de la población adulta
tiene síntomas de insuficiencia venosa crónica y alrededor del 1% vamos a encontrar que sufre de úlceras venosas. Vamos a encontrar aquí entonces que dentro de la patogénesis se relaciona mucho con lo que es pues, la parte venosa, ¿no? Principalmente procesos de hipertensión venosa a nivel de lo que es miembro inferior. ¿Con qué se va a vincular? Con la posición vertical, por la incompetencia valvular, por la desaceleración del flujo sanguíneo, microangiopatías e inflamaciones que pueden ser responsables de esta dermatitis. Vamos a encontrar también aquí lo que es la clínica, ¿no? Lo primero que vamos a encontrar es presencia de edemas en cara medial de la pierna o cara interna y la pantorrilla a la altura del hombro. Este edema va a ser pronunciado, se resuelve por la noche, ¿no? O se resuelve de la noche a la mañana. Podemos encontrar púrpuras por depósitos de hemosiderina. Podemos encontrar edemas extensos, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, fascia profunda, se induran progresivamente. Encontramos una lipodermatosclerosis crónica. Se forma un manguito circular que parece estrangular la pantorrilla distal, creando una apariencia de botella de vino invertida. La piel puede mostrar pigmentación, atrofias blancas, y las úlceras venosas pueden espontáneamente o se desencadenan al rascarse. Se desarrollan mucho aún más. Entonces aquí ciertas imágenes, ¿no? De ese tipo de dermatitis. Listo. Tenemos aquí entonces la clínica. Esa dermatitis por éstasis aparece cuando se desarrolla la lipodermatosclerosis. Hemos hablado de una induración. El eritema y la descamación son más pronunciados alrededor del malleolo interno. Puede extenderse para afectar a toda la extremidad inferior distal. Recuerden que la dermatitis de éstasis es marcadamente pruritica, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, estamos observando lo que son eh, petequias, ¿no? Por depósitos de hemosiderina, por ejemplo, ¿no? Vamos a observar, ¿no? Eritemas, descamaciones, prurito, ¿no? Algunos episodios de aparición de vesículas que ocurren con poca frecuencia, ¿no? Y principalmente la liquenificación, que va a ser una lesión que lo vamos a encontrar en ese tipo de dermatitis. La sensibilización por contacto. Los parches de edema o de eczema surgen en un patrón de distribución sorprendentemente semétrico. Recuerden que en este caso la lesión sí se puede generalizar para involucrar tanto el tronco y la cara. Tenemos la dermatitis espongiforme, donde hay tres procesos dinámicos, tres fases: aguda, subaguda y crónica. La aguda, hay un grosor de la epidermis, lo que se conoce como ortokeratosis. Podemos encontrar espongiosis, que son espacios claros producidos por la separación de células entre sí. Las espinas se van a elongar con la acumulación de líquido y van a formar esas vesículas intraepidérmicas que crecen y se hacen clínicamente evidentes. En la región subaguda es una epidermis acantósica con menos espongiosis y hay cierto cambio psoriasiforme irregular.
En la parte tónica hay un mayor grado de acantosis. Hay un cambio psoriasiforme y hay escasa espongiosis. En caso de rascado tónico, ¿qué se va a formar? El líquen simple tónico, hiperplasias epidérmicas, psoriasiformes, hiperkeratosis, ortokeratosis compacta. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de todas esas patologías? Principalmente dermatitis por éstasis. Es un diagnóstico directo si los signos cutáneos de hipertensión venosa son evidentes. Diagnóstico diferencial, eczema, placa de éstasis, dermatitis de contacto, psoriasis, tinea corporis, líquen simple crónico, queratosis actínica. Vamos a encontrar también, por ejemplo, avanza, listo. Diagnósticos diferenciales, ¿no? Recuerden que el signo tónico es la hipertensión venosa, edema, linfedema, ¿no? Tenemos la dermatitis por éstasis, donde principalmente eritema, prurito, no hay fiebre. La celulitis, donde hay fiebre en este caso. Hay una expansión rápida del eritema y principalmente los lipo o la lipodermatosclerosis aguda, que es la induración. Hay signos. Son- Listo. Aquí entonces algunos diagnósticos diferenciales. Líquen simple tónico, lo que se observa aquí en la primera imagen. Tenemos la psoriasis o placa psoriásica. ¿Miren? Cambio en la coloración. La dermatitis de contacto alérgica. Tenemos el eczema astiótico. Tinea corporis, producido por un honguito que ya lo vamos a ver más adelante. Algunas hipertrofias, por ejemplo, el líquen plano. Encontramos en este caso necrobiosis lipoídica, ¿no? En ambos casos. Afectante en este caso aparentemente es la región infraxilar, ¿no? Y en este caso miembros inferiores. ¿Cuál es el tratamiento más importante? El tratamiento objetivo de la terapia es justamente el factor desencadenante. Y no desencadenó la hipertensión venosa, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal. Se incluyen medidas básicas, ¿no? Uso regular de vendaje o medios de compresión, mejorar el retorno venoso, cambios de lo que es el estilo de vida, ejercicio de músculos a nivel de lo que es la pantorrilla y un tratamiento tópico, ¿no? Principalmente eh, para eczemas, ¿no? Algunos corticosteroides, ah, ¿no? Algunos corticosteroides que pueden ser tópicos y algunas cremas, en este caso, emolientes. Tenemos aquí lo que es el eczema disciclótico, que afecta la región palmar y plantar. Es de tipo crónico y recurrentemente no es infrecuente. Ya, a ver. Eczema disciclótico. Bueno, como lo estaba mencionando, va a afectar parte palmar y plantar, ¿no?
Es de tipo crónico y es recurrente, ¿ya? Pero ojo, no es infrecuente. Se caracteriza por qué? Vesículas prolíticas, firmes, ¿ya? No es una entidad de enfermedad independiente, porque principalmente es una manifestación de otros tipos de eczema, ¿no? Especialmente de dermatitis atópica, dermatitis de contacto alérgica o irritante. ¿Qué más vamos a encontrar aquí en la patogénesis? ¿No? ¿A qué se debe? ¿No? Nos dice que no está vinculada a la disfunción de glándulas sudoríparas, pero la hipertrosis es un factor agravante, ¿no? Es frecuente una expresión tardía de dermatitis atópica, presenta un curso prolongado, recurrente, acompañado de solo algunos signos de dermatitis atópica. Presenta una manifestación de contacto alérgica que puede ser aguda o subaguda. Se asocia a la sensibilidad de níquel y también puede seguir periodos de estrés emocional, exposición a climas cálidos y rara vez a la luz solar. ¿Cuál es la clínica? Encontrar vesículas simétricas firmes, profundas en las palmas, caras laterales y mediales de los dedos y en plantas de los pies y dedos. Ojo, el tamaño puede variar, desde el tamaño de una cabeza de alfiler hasta varios centímetros. Cuando se agrupan, se han comparado con el pudín, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de ciertas características, vesículas pruríticas, eczemas disiclóticos, ¿no? Y podemos encontrar también la queratólisis exfoliativa. Aquí algunas imágenes, entonces, de lo que es este tipo de dermatitis. Miren la forma como una forma ampollosa. Obviamente hay contenido líquido dentro de este proceso inflamatorio. Tenemos la queratólisis exfoliativa, conocida también como discitrosis lamellósica zika o discitrosis lamelar, ¿no? Este tipo de queratosis, pues, principalmente son ampollas superficiales llenas de aire. Puede ser asintomático, pero al ser una ampolla, obviamente causa ardor, hormigueo, ¿no? Y podemos encontrar, ¿no?, una sensación de ardor cuando se rompe esta ampolla, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos la queratólisis exfoliativa. Es extensa, forma ampollosa, ¿no? Y obviamente al reventar podemos ver, ¿no? Una parte pues inflamatoria, la cual se va pues a relacionar con lo que son los procesos de ardor. Histológicamente esa es una dermatitis espongiótica. Hay una micro y macro vesícula dentro de la epidermis, ¿no? Si hacemos una biopsia de piel, esto es lo que vamos a encontrar. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Tiña inflamatoria bulosa, sarna palmoplantar, psoriasis pustulosa, linfomas cutáneos, eritemas multiformes, erupciones fijas, medicamentosas y en niños atropustulosis infantil. Aquí el diagnóstico diferencial, ¿no? Una alergia de contacto, ¿no? En ambos casos. La tiña pedis aguda, la tiña pedis bullosa, que también hay formación en este caso de ampollas. Enfermedades herpéticas, ¿no? La parte pustulosa palmoplantar. Y en el caso del tratamiento de ese tipo de queratosis, corticoides tópicos sistémicos es el pilar de tratamiento. Inhibidores tópicos de calcineurina también son útiles. O el baño, en este caso de lo que es uva,
¿Ok? Principalmente estos tratamientos, ¿no? En el caso de lo que es parte de dermatología, ¿no? Es un tratamiento principalmente para lo que es psoriasis, ¿no? En el caso de estas siglas, pues significa que es un baño con pesoraleno y radiaciones ultravioletas, ¿ok? Que obviamente va sobre la piel. Ese es el baño PUA, que es mucho más efectivo que el PUA solo. En este caso es un baño. ¿M? El otro punto es la dermatosis juvenil plantar. Afecta a los pies, por ejemplo. La dermatosis plantar juvenil, ¿no? Puede ocurrir en niños también con antecedentes atópicos, principalmente en niños prepúberes, desde 3 años y más. Y se ve raramente en adultos, ¿no? Tiene variación estacional, empeora durante el invierno y son los niños los que se ven un poco más afectados a comparación de las niñas. En el caso de la dermatosis plantar juvenil, es una dermatitis localizada. Hay descamación, hay fisuración, ¿ya? Se cree que es causada por la maceración repetida seguida por el secado, que induce al deterioro de la epidermis superficial. ¿Ok? Principalmente algunos factores de riesgo, ¿no? Como plástico, caucho, calzados deportivos, pueden ser predisposición atópica, ¿no? El ambiente húmedo, ¿no? Cuando hay una fricción del extracto córneo, cuando la piel intrínsecamente seca en individuos atópicos, también es un factor predisponente. ¿Cuál es la clínica? Almohadillas del dedo, del pie, ¿no? Simétricas, cambios, algunos cambios demarcados, brillantes, rojizos, sensibles, lesiones secas con escamas. En el dorso del pie podemos encontrar lesiones en los espacios interdigitales y el empeine. Con menos frecuencia, lesiones a nivel de las manos. Bueno, aquí la clínica, ¿no? Todo es afectación plantar, recuerden ello. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? Una dermatitis alérgica, tinea pedis, dermatitis disciclótica, dermatitis alérgica de contacto, psoriasis y keratoderma palmoplantar. Tratamiento autolimitado, principalmente aconsejar el uso de calcetines impermeables, zapatos, aplicación de emolientes, queratolíticos y parafina. Algunos ungüentos beneficiosos, ¿no? Para controlar, pues, las molestias. La dermatitis del pañal es otro punto, ¿no? Se desarrolla en al menos el 50% de los bebés, responsable de consultas dermatológicas en bebés y niños pequeños, ¿no? Aquí el factor predisponente de la dermatitis seborreica. Principalmente se produce por la humedad o la exposición a orina y heces, ¿ya? Más que nada por eso. Recordando pues que el pH de la orina, ¿no? Y el papel de las bacterias fecales, ¿no? Tienen un pH principalmente alcalino y ello puede producir ese tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, las uriasas producidas por las bacterias fecales aumentan el pH urinario, por ejemplo, ¿no? Y pueden ser resultados, ¿no? De esta dermatitis de pañal. O en todo caso, cuando hay un uso prolongado de pañales, la humedad, el pH alcalino, ¿no? Que desarrolla una infección por Candida albicans, secundarias infecciones, ¿ya? Principalmente también el material del pañal puede actuar como un factor físico que conduce a más irritación o algunos constituyentes químicos, tanto del pañal, de algunas preparaciones tópicas o toallitas para bebés,
que pueden provocar pues, una mayor sensibilización. Lo que vamos a encontrar, erosiones, descamación, pliegues, ¿no? Y dependiendo si hay infección o no, algunos tipos de dermatitis o psoriasis, ¿no? Por ejemplo, miren, dermatitis irritante, ¿no? Y la segunda imagen es algo más crónico, ¿no? Una dermatitis mucho más crónica, ¿no? Obviamente en la segunda imagen hay ardor, ¿ok? Y son ya cuidados, ¿no? Mucho más extremos. Tratamiento, corticoides, ¿ya? Preparaciones suaves de corticoides. Imidazol, si hay infección por cándida, ¿no? El objetivo principal, ¿cuál es? Evitar factores desencadenantes, ¿ya? El cambio frecuente de pañales, ¿ok? Y emolientes que contengan parafina blanca o pastas, ¿no? De zinc suave que proporcionan protección y suavidad a los efectos. ¿Listo? Allí tenemos entonces la parte de dermatitis. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Dudas, consultas? Listo, nos vamos a quedar en este punto ya por el día de hoy. Hay algunos que no han ingresado, ¿no? Entonces, eh, vamos a quedarnos en este punto. Ya el día lunes continuamos con lo que es parte de dermato, ¿ya? Hemos avanzado prácticamente una clase y terminado el segundo tema, ¿no? Y prácticamente lo que viene ahora es parte de tumores y piel y enfermedades reumatológicas. Nada más, ¿no? Son los últimos dos temas en dermato. Y por ahí hay una clase de acné, ¿ya? Donde se va a usar la diapositiva de la universidad, ¿ya? Diapositiva propia de ellos, para culminar con la parte de acné. En este caso son tumores, ¿ya? Algunos tumores cutáneos que pueden ser benignos, como el papiloma o acrocordones, algunos tumores dérmicos y obviamente también los malignos, principalmente melanomas, ¿no? Que lo vamos a hablar en la siguiente clase. Eh, Carcinomas también, importantes, sarcoma de Kaposi, y la parte con una relación reumatológica. Este punto importante porque lo ven en medicina 1 y en medicina 2, porque medicina 2 hacen reumatología, ¿no? Entonces, miren, la parte reumatológica, dolor articular, tiene mucho que ver con piel. Pacientes con lupus, con artritis, miren, artritis reactiva, afecciones en la piel, queratodermas. A pacientes con artritis reumatoide, lesiones en la piel, dermatomiositis, síndrome de Sjögren, también alteraciones de la piel. Aquí las alteraciones de algunos vasos sanguíneos que se pueden observar, ¿no? Alteraciones purpúricas, pacientes con lupus, eso es muy característico. La púrpura de Enos-Schlein, vasculitis primarias, síntoma o signo en caso de lupus. ¿Ok? Encontrar esto es muy característico, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Miren, aquí está el lupus, la fase característica, ¿no? La parte de eh, alas de mariposa, ¿no? Ahí está. Casos clónicos, miren, toda esa afectación de piel. Entonces, la parte dermatológica es muy importante, ¿ya? Con esos dos temas culminamos parte ya de dermato y entramos a neumo, ¿ya? Ya le voy a ir colgando las clases de neumo, ¿ya? La primera clase es prácticamente el resumen de todo lo que se va a ver, ¿no? Que son 7 clases, si no me equivoco, ¿ya? Ya están listas todas,
Así que solamente los iré colgando para que los vayan revisando. ¿Ya? Noxas. ¿Qué pasó en Noxas? Vamos a pasar a trabajo.